Sema, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mijael? Qué alegría verte una vez más. Igualmente, Baruch Hashem, todo bien. Estamos tocando un tema tan interesante y tan profundo de Kabbalah Tol Malchut en recibir el yugo celestial sobre nosotros. La vez pasada comentaste una idea impresionante sobre el equilibrio. Y esta vez yo pensé también de manera más, por decirlo así, en el campo más del día a día, cuando una persona, por ejemplo, está en el campo ya sea de Hazará Bichubá, de volver en Teshuvá, o de entrar al judaísmo, o la persona al revés que sale de la religión, que Joser Besheelá lo llaman hoy en día, hay Joser Bichubá, que es volver en Teshuvá, encontró la respuesta de quién es Dios y por qué estamos en esta tierra, en este mundo. Y hay al revés, Joser Besheela en hebreo lo llaman, en hebreo moderno, que es una persona que volvió a la pregunta, o sea, no llega a entender bien por qué está en este mundo y por qué. Y es muy interesante escuchar tu punto de vista. Yo lo que he visto en el día a día, conociendo gente que nace judía, pero no cumple muchas veces el judaísmo. Y es muy interesante porque uno dice, wow, el judaísmo es algo impresionante, pero muchas veces uno no siente esa necesidad de estar conectado con ello. Y cuando uno lo piensa, dice, mira, también qué pasa cuando una persona nace y crece dentro del judaísmo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces no aprecia lo que las posibilidades que tiene. Como estábamos comentando entre nosotros, por ejemplo, un rey. El rey mismo tiene tiene que dar las órdenes del país. El país está apoyándose sobre él y entonces tiene un cargo. Pero sus hijos, por ejemplo, que nacen dentro del reinado, en el palacio, tienen todo cómodo, no sienten muchas veces lo especial de lo que tienen. Y muchas veces al revés buscan salir y pasar a ser uno más, un civil más, y dejar el reinado. Entonces, ¿por qué? Porque no aprecia uno el yugo que tiene sobre él. O sea, lo impresionante que es, porque puede ser un yugo que sea un peso o un yugo que sea algo para que nos ayude a crecer. Justo se conecta con el balance y me interesaba muchísimo escuchar también tu punto y tu lado de vista sobre este tema. Ok, Mijael, yo puedo hablarte acerca de mi experiencia personal, por ejemplo, desde mi punto de vista. Yo soy una persona que no nací dentro del judaísmo, que no nací en Israel, pero que decidí adoptar las mitzvot y el ejercicio de estas mismas por medio de una conversión al judaísmo, volverme parte de Am Israel y también residir en Am Israel. Ahora bien, cuando yo estaba fuera de la Yadut, y me gustaría para esto definir un poquito estas palabras que a veces decimos para las personas que nos escuchan, porque realmente en Israel no hay una palabra para la persona que cumple mitzvot como lo hay en otras naciones. Por ejemplo, fuera de Israel se dice religión. Religión es una palabra que viene del latín que significa religare, volverse a ligar con el creador. Mm. Pero en el judaísmo se ocupa la palabra dati, que viene de yadut, o sea, aquel que busca el dad, busca saber y conocer. Así como también se ocupa la palabra giloní para definir a una persona que es de alguna manera laxa o libre, que no tiene un freno, que puede hacer de una manera laxa cualquier tipo de acciones, ver televisión en Shabbat, hacer muchas cosas que a una persona que tiene yadut o que tiene da'at o es observante de mitzvot, no hacemos. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, yo no tenía el conocimiento de las mitzvot y de la Torah, era una persona que podía ejercer mi libertad como a mí me placiera. Como dijiste tú un ejemplo hace poco acerca de el Gesed, por ejemplo. Era una persona que podía hacer Gesed sin freno, de una manera laxa. O sea, como yo quisiera. Y si uno cree erróneamente por las doctrinas adquiridas que hacer Gesed en demasía es bueno, podrán caer en lo que alguna vez me pasó a mí o caí yo, que es pensar que el Gesed, lejos de ser bueno, termina dejándote un vacío interior y un gran sentimiento de culpa. Porque aquella persona que alguna vez ha hecho lo que alguna vez hice yo, que es dar gesed en exceso hasta el grado de desprenderse de lo que le pertenece a uno mismo por ese ímpetu de dar, pues se dará cuenta que lejos de hacer un bien, se está haciendo a sí mismo un mal. Y eso pasa con todas las actitudes
que no se tienen con equilibrio, en todas las actitudes en donde no existe un freno. Se pierde el disfrute, por ejemplo, en lo laboral, en el sector laboral existe una frase que se llama ceguera de taller. No sé si alguna vez escuchaste, la ceguera de taller es ver siempre lo mismo y dar por hecho que como ahí está, no vale la pena que sea observado. Y muchas veces, como no lo observamos, no sabemos ni qué es. Un ejemplo, diario pasamos por la entrada de un edificio y si nos preguntan de qué color son los maceteros que están en la entrada, uno dice, wow, la verdad es que yo sé que hay maceteros, pero no sé de qué color son. O sea, he pasado durante un año, pero no puedo recordar de qué color son. A eso se le llama ceguera de taller. Y pasa en todas las circunstancias. Y como tú lo has dicho también, en el judaísmo, a veces se tiene una ceguera de taller y las cosas cotidianas pierden su significado real. Por eso es muy importante, como también comentaste, Mijael, los libros de Musar, porque los libros de Musar nos permiten abrir los ojos Frenar, y poner... para pensar. Exacto. Número uno, frenar, tener un freno para no ser laxos, para no ser giloní. Y número dos, para poner una observancia y darle significado a todas y cada una de las cosas que nos rodean, desde la vida misma, que nos es regalada cada mañana al despertar, ¿no? Y eso nos lo permiten las mismas mitzvot. El Shulchan Aruch que nosotros tenemos nos permite, número uno, tener esos límites, esas limitantes, para poder disfrutar cada una de las acciones. Y número dos, darle significado a cada una de las acciones y por lo tanto disfrutarlas. Hazaku Baruch, muy interesante. Hazaku Baruch.